sobre el tema de la salvación, de la liberación espiritual, ¿no? Y entonces Sí. yo le dije a ella que me parecía un texto que nos podría acomodar unas ideas muy buenas sobre la liberación espiritual, el texto de Marcos, porque este milagro lo traen los tres evangelistas porque es muy importante, pero en Marcos trae muchos detalles y es especial que lo tenga tantos detalles porque ustedes saben que el Evangelio de Marcos es el más breve de todos, ¿cierto? De hecho, es una de las razones por las cuales creen que es el más antiguo, al ser el más breve. Entonces, pero sin embargo, trae unos detalles que no traen los otros evangelistas, sino de que era una catequesis que se entendía muy bien en el contexto de la iglesia primitiva, digamos, con los primeros grupos cristianos que existían, porque el Evangelio de Marcos muy posiblemente fue hecho por unos cristianos, la primera comunidad cristiana de Roma, fue hecho para ellos, unas catequesis para ellos. Entonces está como en un ambiente del paganismo, ¿no? Están en medio de los paganos, un pequeño grupo de cristianos que para muchos eran todavía judíos, y este evangelio nos da como unos detalles de que ellos cómo percibían la acción del demonio, ¿no? Que nosotros a veces pues no la comprendemos mucho, y aquí se ve bien claramente cómo es. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es proclamar el evangelio, y después le voy a decir unas palabritas sobre este evangelio, ¿de acuerdo? ¿Listo? Entonces, yo lo tengo aquí también me gusta verlo también en griego, porque trae unos detalles, les voy a comentar una serie de detalles sobre ese evangelio en griego que son muy interesantes. Pero lo vamos a leer de la Biblia Dios habla hoy. Del Santo Evangelio según San Marcos. Llegaron al otro lado, a la tierra de Gerasa. En cuanto Jesús bajó de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Este hombre había salido de entre las tumbas porque vivía en ellas. Nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas, pues aunque muchas veces lo habían atado. Se quedó. No se oye. Por una llamada. ¿Me están escuchando? Ahora sí, padre, Bueno, gracias. pero escucharon hasta dónde iba, ¿cierto? Dice que este hombre había salido de entre las tumbas, porque vivía en ellas. Nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas, pues aunque muchas veces lo habían atado de pies y manos con cadenas, siempre les había hecho pedazos, sin que nadie lo pudiera dominar. Andaba de día y de noche por los cerros y las tumbas, gritando y golpeándose con piedras. Pero cuando vio de lejos a Jesús, echó a correr y poniéndose de rodillas delante de él, le dijo a gritos: no te metas conmigo, Hijo del Dios Altísimo. Te ruego por Dios que no me atormentes. Jesús hablaba así porque éste le había dicho: espíritu impuro, deja a ese hombre. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él contestó: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba mucho a Jesús que no enviara espíritus fuera de aquella región. Y como cerca de allí, junto al cerro, había un gran número de cerdos comiendo, los espíritus le rogaron: mándanos a los cerdos y déjanos entrar en ellos. Jesús les dio permiso, y los espíritus impuros salieron del hombre y entraron en los cerdos. Estos, que eran unos 2000, echaron a correr pendiente abajo hasta el lago, y allí se ahogaron. Los que los cuidaban, los cerdos, salieron huyendo y fueron a contar al pueblo y por los campos lo sucedido. La gente acudió al ver lo que había pasado. Y cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en su cabal juicio, al endemoniado, que había tenido la legión de espíritus. La gente estaba asustada, y los que habían visto lo sucedido con el endemoniado y con los cerdos se lo contaron a los demás. Entonces comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de aquellos lugares. Al volver Jesús a la barca, el hombre que había estado endemoniado le rogó que lo dejara ir con él, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa con tus parientes y cuéntales todo lo que el Señor te ha hecho y cómo ha tenido compasión de ti. El hombre se fue y comenzó a contar por los pueblos de la Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos se quedaron admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, la primera cosa para entender este evangelio es que es muy importante ubicarse geográficamente.
La geografía en la Biblia es fundamental, tan fundamental como la historia. De hecho, hay muchas personas que hablan de geografía de la salvación, porque si ustedes cogen un mapa del lago de Galilea, ustedes se van a dar cuenta que, digamos, Cafarnaún estaría como en la parte norte del lago. A la derecha de Cafarnaún estaría toda la región de lo que hoy se llama Tiberias, que es una ciudad judía. Sin embargo, pues todavía muy pagana, por eso Jesús nunca fue allá, porque era una ciudad que, digamos, que siendo judía como era la capital, había sido fundada por Herodes Antipas, y digamos, Jesús nunca quiso ir a esa ciudad, pero existía la capital de esa región en esa época. Y a la izquierda había una serie de ciudades que ya no pertenecían, digamos, a la jurisdicción de los judíos, sino que eran ciudades libres, que se llamaba la Decápolis, ¿no? Decápolis viene de Deca, que en griego significa 10, y polis, ciudad, 10 ciudades, aunque eran más, pero que tenían una característica, esas ciudades, que tenían la posibilidad a todos los que vivían ahí de tener ciudadanía romana, ¿no? Entonces no era exclusivo para los judíos, estando en Palestina. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando Jesús está en Cafarnaún y dice, pasemos a la otra orilla, significa vamos a los paganos, pasemos de la región de los judíos y vamos hacia los paganos, ¿no? Y vamos, pues sería como decir, vamos a evangelizar. Y cuando está en la región de la Decápolis, es decir, en la orilla oriental del lago, sería oriental, sí, oriental del lago, dice, volvamos, pasemos a la otra orilla, está diciendo, regresemos a nuestra casa, que es Cafarnaún, porque la casa de Jesús era Cafarnaún. ¿Y por qué esto es importante? Porque al lado de los paganos es donde la iglesia, digamos, veía como no es que no existieran demonios del lado de los judíos, pero eran los paganos que se veía como el reino de los demonios, digamos así, el mundo sometido a los demonios. Por eso Jesús a cierto punto le dice a los discípulos, no vayan a ciudades de paganos, vayan a las ciudades de Israel, porque ustedes no se imaginan lo que era ese paganismo. O sea, por ejemplo, por un lado, Roma estaba muy degenerado. Roma por ejemplo, no sé si ustedes saben, que los niños no tenían derecho por ser hijos, o sea, solamente por nacer no tienen ningún derecho. El padre, si lo veía nacer y si el padre le parecía que el niño tenía algún defecto, simple y llanamente lo desechaban. Inclusive había en Roma una columna, digamos una plaza donde dejaban los niños abandonados, se llamaban los niños expósitos, que los dejaban ahí, y si alguien tenía compasión de ellos, los recogía, y si no, se morían ahí de hambre, pequeñitos, ¿entiendes? No tenía valor. Después, digamos, el aborto, no digamos, todos los abusos sexuales que ustedes se puedan imaginar, la prostitución impresionante, que era como el pan nuestro de cada día en todo el Imperio Romano, la homosexualidad, era una cosa espantosa, ¿no? De hecho, decían que era una cosa que ya se ven, nosotros tenemos una imagen de los griegos así como muy elevada, pero los griegos vivían una vida moral muy degenerada, ¿no? Por ejemplo, decían que los griegos, la mujer para los hijos, para la cama los hombres, ¿no? Es una cosa tremenda. O sea, nosotros nos imaginamos el degeneramiento que había en el Imperio Grecorromano, de las estatuas de las desnudas, por ejemplo, el gimnasio. Los gimnasios eran un culto al cuerpo, pero no solamente un culto al cuerpo, sino que tenían un componente sexual muy grande, porque al gimnasio se iba desnudo para hacer ejercicio, ¿cierto? Entonces imagínate todo lo que eso significaba. Bueno, entonces estamos hablando de un mundo corrompido por el dinero, por el placer. Imagínense que, por ejemplo, un detalle sobre lo que eran los comedores. Los comedores, la gente, no existía el comedor como lo conocemos nosotros, sino que eran unas mesas bajitas y la gente comía acostada, ¿cierto? En unos divanes, no sé si lo han visto en las películas. Y se llamaba triclinium la sala porque la gente estaba inclinada. Entonces en los triclinium siempre había un sector que se llamaba vomitorium. ¿Por qué era vomitorium? Porque ellos querían, es decir, le daban tanta importancia al placer que tenían que comer, y cuando ya se saciaban, digamos así, ya estaban llenos, para seguir comiendo todos los manjares que habían ahí, vomitaban, pero no porque no quisieran engordar, sino porque no querían comer más, hasta ese punto, ¿sí me entienden? O sea, era como darle gusto al cuerpo hasta el extremo. Eso era el mundo grecorromano. Tenía también sus virtudes, no vamos a decir que no, poesías, construcciones, pero desde el punto de vista moral estaba profundamente degenerado. Por eso el imperio grecorromano cayó,
porque era tan impresionante, tan grande, pero tan pervertido que finalmente terminó desapareciendo. Entonces, estoy diciendo toda esta introducción porque entendamos lo que significa vivir en el mundo de los paganos. O sea, era una cosa, era como vivir en un mundo totalmente contrario a la moral, a la fe, regido por los demonios. Y allí es donde va Jesús, a los genesarenos, a una ciudad. Genesaret es una ciudad que todavía existe, queda en este momento sería en Jordania, lo que es Jordania, y está más o menos a 8 kilómetros del lago. Entonces se piensa que no sea esta la ciudad exactamente a la que se refiere el Evangelio, sino que sea una ciudad que se llama Cursi. Ahí se encontró, digamos, los restos de unas iglesias bizantinas, porque queda más cerca al lago, porque no se entendería como, imagínate, unos cerdos corriendo 8 kilómetros. Yo creo que sería como difícil, ¿cierto? Entonces, pero sería más bien como la región. Y esta ciudad, si ustedes algún día visitan Jordania, que no siempre se vayan las peregrinaciones, porque no es que, digamos, no está dentro del circuito generalmente de las peregrinaciones, pero es muy interesante porque es una ciudad donde uno puede ver todo lo que era el mundo pagano, los templos, las avenidas, lo que se llamaba el cardo, bueno, que pasaba por tiene ese problema precisamente, que está muy reconstruida, pero te da una idea bastante buena de cómo era una ciudad grecorromana, ¿no? De la época de Jesús, ¿no? Les digo esto porque estamos en un ambiente pagano, allá va Jesús, pagano, y yo diría que todo lo que yo he dicho no nos suena como tan raro, ¿cierto? Suena como muy familiar, ¿no? Podríamos decir que esta sociedad en la que estamos hay como un neopaganismo, o sea, se renegó del cristianismo, de todo lo que es la moral, de la familia cristiana, del orden natural que Dios le dio a la humanidad, y estamos regresando a todos estos vicios que fueron la caída del Imperio Romano. Y todos estos vicios serán también la caída de nuestra sociedad, lo estamos viendo, ¿no? Todo esto, por ejemplo, a veces estas protestas, que no se trata de que sea racista o no racista, pero es como unas protestas que a veces son como, ¿de qué se trata que yo me opongo? O sea, lo que yo tengo que protestar, tiene que hacerse mi voluntad. Todo el mundo habla de derecho, yo tengo derecho, pero nadie habla de los deberes. ¿Se dan cuenta? Está un mundo como centrado en el egoísmo, yo, mi gusto, mi placer. ¿Y cuál es el problema de este mundo? Aquí lo dice muy bien el Evangelio. Fíjense qué interesante el Evangelio, cómo habla de este hombre que está endemoniado. Y dice que Jesús llega ya a esta región, ya entendemos esta región lo que significa. Inmediatamente que Jesús baja de la barca, inmediatamente. Aquí, esto en San Marcos, es cuando ustedes encuentran esta palabra inmediatamente, pongan atención, porque esto es una manera que San Marcos tiene de decir, esta es una obra de Cristo, ¿no? Se llama, es un adverbio, se dice en griego, iuthis, ¿no? Por si alguno de ustedes está estudiando griego, lo va a reconocer, iuthis, ¿no? O sea, lo traducen generalmente inmediatamente o al momento, porque es como es quien dice, Jesús puso un pie en la tierra, inmediatamente, en el mismo momento que Jesús pone el pie en la tierra, está ahí este Señor. ¿Y qué le dice este Señor a Jesús? Este hombre, anthropos. O sea, es muy interesante que utilice aquí esta palabra anthropos, porque no está hablando solamente de ese hombre particular, está hablando de que ese es un problema que tenemos nosotros como seres humanos. Los seres humanos todos estamos, digamos, en peligro de poder caer en esta situación de este hombre. Entonces dice, este hombre, sale de entre las tumbas porque vivía en ellas. Qué interesante eso, porque que diga San Marcos eso, que no lo tienen otros evangelistas, un hombre que vivía en las tumbas. Aquí el evangelista está haciendo referencia al profeta Ezequiel, cuando dice el profeta Ezequiel, os sacaré de vuestros sepulcros, pueblo mío, os sacaré de vuestros sepulcros, porque el sepulcro está relacionado, esta muerte está relacionado, este sepulcro está relacionado con el hombre que vive lejos de Dios, con el hombre que vive en el pecado. El hombre que vive en el pecado está como muerto en vida, y aquí lo vamos a ver muy bien. ¿Por qué muerto en vida? Porque como la vida nos viene de Dios, nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Cuando nosotros nos separamos de Dios, es como un niño que está, digamos, ligado a la madre, y ¿qué es lo que lo alimenta? ¿Qué es lo que lo hace que el niño viva? Él no respira, él no come, él no, ¿cierto? No toma agua. ¿Qué es lo que hace que el niño viva? Ustedes lo saben muy bien, ¿cierto? Thank you. ¿Ah?
el cordón umbilical, ¿cierto? O sea, el niño, no, digamos, en mucho sentido, tiene una vida propia, pero esa vida es totalmente dependiente de la madre. Si la madre muere, el niño muere también, inexorablemente, tenían que sacárselo, y si el niño alcanza a vivir fuera del vientre materno, pues se salva, y si no, mientras que está en el vientre materno, el niño la vida del niño está inexorablemente, digamos, depende absolutamente de la madre. Así somos nosotros. Nosotros fuimos creados por Dios, pero la vida no la tenemos digamos, por naturaleza propia, sino que nos es compartida, digamos, nos es dada, la recibimos de Dios, la vida, ¿cierto? Y por eso cuando nosotros cortamos con Dios por el pecado, entonces nos quedamos sin vida. Y por eso dice San Pablo muy bien, el salario del pecado es la muerte. Y eso está apoyado en toda la Escritura, porque dice, os sacaré de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a vuestra tierra, ¿no? Entonces, sabemos que esta es una situación que más que una situación física, es una situación espiritual profunda. El hombre que vive en medio de los muertos, dice el profeta Baruch, ¿a qué se debe Israel que estés envejeciendo entre los muertos? ¿No? Y Jesucristo lo dice también en el Evangelio, que dice, hay un hombre que dice, yo te seguiré, y le dice, Jesús lo llama, sígueme, y este le dice, Señor, deja primero que vaya a enterrar a mi padre. Y Jesús, ¿cómo le responde? Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿A qué muertos se refiere? A estas personas que no tienen a Dios en su vida. ¿Y por qué están muertos? Porque en el fondo, por mucho que hagan, por mucho que busquen, por muchas cosas que tengan, nunca son felices. ¿Cierto? Que ya vamos entendiendo que este evangelio no es como tan lejano como nosotros pensamos, es muy cercano. Hoy precisamente me encontré con un vecino que se me acercó y me contó, por ejemplo, de que su hijo de 30 años se suicidó en la casa, ¿no? Y aquí otro vecino también. ¿Y cuántas personas? Nosotros pensamos ahora con esta pandemia que el problema es la pandemia, o sea, que si se acabara la pandemia el mundo sería feliz, como si antes de la pandemia no hubiera problemas. Y ustedes no saben que antes de la pandemia, lo sabe muy bien, los suicidios estaban a la orden del día. Y no solamente existe el suicidio físico, digamos que uno se ahorca, o que uno se corta las venas, o que se tira un carro, existe también el suicidio espiritual y digamos también de los vicios, una persona que se dedica al alcohol, a la droga, todos estos muchachos, por ejemplo, que se lanzan en contravías sin importarle la vida. ¿Por qué sucede eso? Porque no es porque sean malas personas, es porque hay una acción del demonio en ellos que les ha quitado la vida, que es producto del pecado. Viven en las tumbas, parecen vivos, pero están muertos. Eso lo dice también el Apocalipsis. Tú tienes nombre de vivo, pero estás muerto, ¿no? Vivían ellas. Y fíjense lo que dice aquí, muy interesante. Nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas. Eso es típico de una persona que está en el pecado. Tú le puedes decir, mira, si no puedes seguir en eso, si sigues en eso te voy a sacar de la casa. No, no lo puedes someter. Está, digamos, esclavizado por esta acción demoníaca y no hay orden, no hay límite, no hay medida que tú puedas tomar para controlarlo, ¿no? Dice, aunque muchas veces lo habían atado de pies, ¿no? Y manos con cadenas, siempre las hacía pedazos sin que nadie lo pudiera dominar, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, es como una imagen muy buena de una persona que vive en la rebeldía, ¿no? A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Yo hago con mi vida lo que quiero. ¿Por qué me van a decir a mí, me van a imponer que yo sé, si a mí me gustan las mujeres, si yo soy mujer, pues yo soy mujer? Por ahí salió un señor que dice que tiene 40 años y que él dice que es una niña de 6 años, entonces lo tienen que tratar como niña de 6 años y tiene que vestirse como niña de 6 años y ir a estudiar con niñas de 6 años. Imagínate el peligro que eso significa, un tipo así, pero como hay que respetar, digamos, no se puede ser homofóbico, no se puede decir de una persona que está mal de la cabeza. Hoy en día estamos en una sociedad que, lo dice muy bien Isaías, llama al mal bien, ¿cierto? Y al bien lo llama mal, ¿cierto? Si tú a una persona le dices que está en el pecado, tú eres un homofóbico, tú eres un retrógrada, tú eres un recalcitrante, tú eres una persona que no respeta, no tienes nada de tolerancia. Pero si la persona te dice a ti que eres, no sé, todas esas cosas que te estoy diciendo, te insulta, él es libre porque existe la libertad de expresión, ¿no ven? y si pueden hacer fiestas donde se disfrazan de sacerdotes,
de monjas, donde desacralizan la Eucaristía, pueden ridiculizar el Evangelio, la Virgen María, todo eso se puede hacer porque eso es libre expresión, ¿se dan cuenta? ¿No? Un muchacho dice, yo soy homosexual y hay que aplaudirlo. Es así, ¿no? Hay que aplaudirlo, no se le puede decir. Yo no estoy hablando de que no aceptar al otro, de no perdonarlo, pero estoy hablando de que estamos en una sociedad que está dominada por un demonio, que es una falsa libertad. ¿Por qué una falsa libertad? Fíjense, les voy a decir una frase que yo siempre la critico mucho y que para mí yo digo que no es de Dios. Nosotros lo decimos mucho y nos puede pasar a nosotros. Hablamos con un familiar, con un hijo, una mamá con un hijo, y lo llama, está en la universidad, ¿cierto? Supongamos que se fue a la universidad y le pregunta, hijo, ¿cómo estás? Ah, muy bien, me estoy pasando muy bien, estoy feliz. Ah, eso me parece muy bien, hijo mío. Lo importante es que te sientas bien. Y yo digo, eso no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque de manera que si yo me siento bien drogándome, eso es lo importante. Si yo me siento bien abusando de mujeres o de niños, eso es lo importante. No, lo importante es que hagas el bien, aunque no te sientas bien. Porque a veces hacer el bien uno no le provoca a uno. No le provoca a uno perdonar, no le provoca a uno hacer las cosas porque uno quisiera, existe la tentación, existe, ¿sí me entienden? No te provoca de pronto estudiar, no te provoca ser responsable, no te provoca, no sé, respetar al otro, ¿no? Y sin embargo, eso es lo importante, que hagas eso. ¿Por qué? Porque finalmente eso es lo que te va a hacer feliz. Entonces fíjense que nadie lo puede dominar. Digamos como esta falsa concepción de libertad en la que la gente piensa que libertad es hacer todo lo que mis instintos digamos, me sugieren. Y eso en realidad no es libertad. Eso es vivir esclavo de los instintos. Yo les hago esta pregunta, pero digo, estoy diciendo todo esto porque también esto les puede ayudar a ustedes a entender lo que es la acción del demonio en primero las propias vidas, pero también en la vida de los demás. Piensen esto, para que alguno le pueda decir, un familiar, es que yo soy libre. No es verdad que seas libre, eres esclavo de tus pasiones, esclavo de ti mismo. Que les hago esta pregunta, ¿ustedes creen que un perro es libre o no es libre? No. No es libre porque no tiene conciencia, ¿cierto? Un perrito, por más que los queramos y por más que nos parezcan maravillosos, no tiene conciencia, ¿sí me entiendes? Es un ser que está dominado por el instinto. Entonces un perrito no puede decir, voy a hacer dieta, ¿entiendes? Si el perro tiene hambre, come, ¿cierto? Un perrito no puede decir, es que me hace daño el dulce, entonces no voy a comer dulce, no, o me hace daño esa carne. Si el perro tiene hambre, come, porque no puede hacer otra cosa. Usted no le puede pedir a un perrito, por ejemplo, que sea fiel. No, este perrito, usted va a tener esta perrita y es la única que va a tener en la vida. No, el perrito no puede. El perrito se va detrás de cualquier perrita que aparezca. ¿Por qué? Porque no es que sea malo. ¿Cómo vamos a decirle que el perro que es malo? Simplemente está dominado por sus instintos. Y es normal porque es un animal, no es un ser humano. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros los seres humanos propiamente? La capacidad de dominar nuestro instinto. Que tenemos un alma, un ser profundo que nos dice dónde está la verdad y podemos decir no. Y podemos decir esto me gustaría, pero no me conviene. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿No? O sea, entonces digamos que, por ejemplo, ser casto, por ejemplo, la fidelidad, ahí es donde se ejerce la libertad, porque ahí es donde yo puedo decir no. Decir, no, esto me dice el instinto, pero no, porque hay un bien mayor, que es el amor, que es el respeto, que es la bondad. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí, fíjense que ahí sí es verdaderamente hombre. Por eso es mucho más hombre aquella persona, aquella mujer, aquel joven que es capaz de ser casto, que es capaz de ser fiel, que uno que va detrás de una y de la otra. Ese es muy libre, no, ese es muy esclavo, ese está dominado por sus instintos, ese digamos que está dominado por su animalidad, podríamos decir. ¿Se dan cuenta? Por eso, por más que lo domine, nadie lo puede dominar. Andaba día y noche por los cerros y las tumbas gritándose y golpeándose con piedras, porque esa es como la acción del demonio, que al final una persona se haga daño, se destruya, se autodestruya, se ve clarísimo. Entonces dice que cuando vio a Jesús, echó a correr y se pone de rodillas y le grita, no te metas conmigo, hijo del Dios Altísimo. Por eso generalmente cuando una persona está muy metida en el pecado, le tiene como una reticencia a la fe, ¿no? Pónganse a pensar que la sociedad hoy es así. Si ustedes le hablan de los rituales, van a cualquier estudiante, a cualquier
joven, digamos así, de una universidad cualquiera, hasta, digamos, pública o privada, y empiezan a hablarle, por ejemplo, de las tradiciones que tienen los indios, no sé dónde, o los hindúes, ay, qué cosa tan bonita, qué cosa tan hermosa, qué tradiciones tan, que ven el sol, que ven la luna, pero tú le hablas de la Virgen María y te miran como diciendo, ¿usted cree en esas bobadas? Gente intelectual, no solamente estoy hablando de gente, no, gente intelectual, profesores de filosofía, de ética, de universidad, científicos. Cuando le hablas de cualquier cosa que no sea la fe, le parece hermosísimo, pero le hablas de la fe y es como que un odio contra la fe, contra las cosas de Dios. Y hay una acción del demonio, porque esa persona, a través digamos como un rechazo a la palabra de Dios, por eso es tan difícil. Le dice, no te metas conmigo, te ruego que no me atormentes, ¿cierto? Y fíjense que Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Jesús lo quería sacar a este espíritu inmundo. Es muy interesante esto, que los demonios reconocen a Jesús, porque esto es muy importante, porque reconocer a Jesús es, en el fondo, las personas saben cuál es la verdad. En el fondo, las personas saben qué es la verdad, saben que no se puede vivir así, saben que por eso ustedes ven que también hay tantas, digamos, así opciones en religiones y todas las cosas, porque las personas están en una búsqueda, buscando algo, y por eso uno a veces se queda como sorprendido le dice, pero no crees en la iglesia, no crees en la Virgen María, y crees en los extraterrestres, y crees en los dinosaurios, y crees en no sé qué karma, y no sé qué cosas, que son unas cosas más raras, ¿no? Dice uno, porque en el fondo, ¿por qué pasa eso? Porque la gente está en una búsqueda, ¿sabe? En el fondo de su corazón le dice cuál es la verdad. Y a veces Dios permite ciertas circunstancias que a veces son muy dolorosas para nosotros. Yo lo digo porque a lo mejor algunos de ustedes tienen un familiar, un hijo, que puede ser que esté pasando por una situación dolorosa, ¿cierto? De depresión, de angustia. Tal vez sea la única manera en que esa persona sea suficientemente humilde para que escuche la palabra de Dios. A veces con mucho dolor toca dejar que la persona se estrelle, sufra, pero nunca dejar de decirle, esta es la verdad, hay una posibilidad para ti, hay una esperanza, ¿no? Y fíjense que terminado este diálogo, Jesús le pregunta el nombre, porque es importante el nombre del demonio, porque los pecados es muy importante saberlos, digamos así, denunciar. Y ahí, por ejemplo, fíjense que en la confesión parece como una cosa así, como una obligación, no. Es importante saber denunciar este pecado, este odio, esta rabia. A veces nosotros queremos siempre justificarnos y por eso muchas veces no salimos de los pecados. Está siempre como el demonio ahí como asusando, porque no somos capaces de reconocer con verdad, ¿cierto? A mí me encuentro con muchas personas que me dicen, padre, no, es que yo tengo una vecina que yo no es que la odie, lo que pasa es que no le hablo y cuando yo la veo pues me da ganas de enterrarle un cuchillo, pero yo no la odio. ¿Entiendes? O sea, estoy un poquito exagerando, pero una persona que tú no le hablas, que no la determinas, que te causa, a veces es un familiar, eso es claramente un odio. Y hasta que no lo reconozcamos, no nos vamos a sanar, es verdad, yo odio a esa persona. ¿Por qué la odio? Pues porque me hizo este daño, porque me hizo lo otro, porque soy muy, muy rencoroso. Y fíjense que no se trata como de echarse agua sucia, no. Se trata de, con verdad, reconocer que tenemos estos males y que necesitamos ser sanados de esos males. ¿Por qué? Porque si no somos sanados, pues si no nos sana Cristo, ¿quién nos puede sanar? Es el que tiene el poder sobre ese mal. Ese poder no lo tiene ni la ciencia, no lo tiene ni la ciencia seguramente, y esperemos que sea así, encontrará la cura al coronavirus, encontrará la cura, no sé, a tantas cosas que hay, seguramente, ¿no? A veces pues se demora, tiene sus límites, pero lo que no puede la ciencia es curar el alma, porque no tiene el poder de expulsar el demonio. El único que tiene poder para expulsar el demonio, que es el Señor, es Cristo, y la iglesia con el poder de Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí dice que Jesús, es muy interesante lo que sigue aquí, porque Jesús le pregunta el nombre, él dice legión más o menos son 20.000 individuos, porque una legión era
por eso les hablaba del paganismo, ¿cierto? Fíjense que está todo identificado con el paganismo. La legión era como decir el máximo del mundo pagano, ser soldado, porque los soldados no eran simplemente soldados, los soldados eran personas que empezaban como una carrera. La carrera de la universidad de la época del Imperio Romano era el ejército. Entonces uno pasaba por ser soldado, pasaba a centurión, después seguía tribuno, después seguía, finalmente el último grado, que sería como el general, era emperador. Generalmente era un militar, era aclamado por, o sea, era como una especie de carrera, ¿no? Era toda una carrera. Entonces, el mundo, con toda su pompa, digamos así, está representado aquí en esta legión, con todas sus seducciones, con todo su poder, y por eso se llama legión. Pero, ¿qué pasa con esta legión? Dice aquí que había por ahí una piara de cerdos, un cerdo, ¿cierto? Un grupo de cerdos, ¿no? Y Jesús lo expulsa a estos demonios se suben, digamos, poseen estos cerdos, y los cerdos lo primero que hacen es lanzarse al mar, ¿no? Por eso les decía que lo más posible es que no sea propiamente Gerasa, sino una localidad cerca a Gerasa, de la región, ¿no? Que se llama Cursi, como les decía. Entonces, pero aquí lo interesante es lo que sucede con los animales estos. ¿Por qué? Porque en el fondo, lo que quiere decir el evangelista es esto, que la obra del demonio con el ser que posee es esa, que se autodestruya. Por eso, ¿se acuerdan ustedes que antiguamente en la iglesia, cuando una persona se suicidaba, no se hacían exequias, porque se veía una acción del demonio muy, muy clara en esa persona? Hoy en día se sabe que muchas personas sufren de cosas que no dependen de su voluntad, ¿cierto? Son enfermedades psiquiátricas, entonces, y solamente Dios sabe lo que pasa por la cabeza de esa persona en ese momento tan duro, pero sin duda es muy posible que haya una acción del demonio que haga que la persona pierda sentido de su vida y se autodestruya, como estábamos diciendo, hasta que lo lleva a la muerte, ¿no? Por eso fíjense que dice Jesús, no tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo, tengan más bien miedo a los que pueden matar el cuerpo y el alma, porque el pecado no solo mata el alma, también mata el cuerpo, te destruye, por eso es tan delicado, y por eso lo importante de la conversión. Por eso lo importante de estar con el Señor para tener vida, porque si no está uno con el Señor, no experimenta, no vives en los sacramentos, no tienes vida. Por más que tenga uno cosas, a veces nosotros limitamos como la relación con Dios a cosas como muy materiales, que la salud, que el trabajo, esas cosas que, claro que sí, Dios claro que nos ayuda, pero lo que Dios nos quiere dar fundamentalmente es esta salvación, esta liberación del demonio, que es lo que hace que la vida de un hombre sea infeliz, profundamente. Porque Dios nos quiere felices profundamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa cuando estos demonios salen de este hombre? Fíjense lo que sucede con este hombre, qué bonito. Dice la gente acudió a ver lo que había pasado y ¿qué encontró? Estaba asustada. Y dice, al volver a Jesús, dice aquí de él, cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en su cabal juicio al endemoniado que había tenido la legión de espíritus. ¿Se dan cuenta la diferencia? Una vez que Dios actúa en una persona, le da un ser persona, ser hombre, ser padre, ser madre, ser hermano, en sus cabales, sentado, ya no está en la violencia, ya está sentado, organizado, digamos así, vestido, ya está vestido. Fíjense que esto, si ustedes quieren, mucho más que esté vestido, que se bañó y se puso, está vestido porque acuérdense del Génesis que estaban desnudos, ¿cierto? Por el pecado. Y aquí está vestido. Está hablando del bautismo. Esto es una catequesis bautismal. Esto es lo que hacen los sacramentos. A los cristianos, cuando se bautizaban, a ellos se les daba un vestido blanco. Y este vestido, y todavía se hace con los niños, ¿no? Los niños, no sé si ustedes lo ven, ¿se acuerdan de cómo es un bautismo? A un niño se le da una vestidura blanca. A veces, como no se profundiza mucho, lo que hace el sacerdote simplemente le pone un trapito blanco, un corporal o alguna cosa pero es muy limitado ese gesto. Lo que habría que hacer es ponerle propiamente un vestidito, una túnica blanca. Eso es porque ese es el verdadero signo, ¿no? Del bautismo. ¿Por qué vestido? Porque dice San Pablo, hemos sido revestidos de Cristo. Es decir, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. El que nos da, ya el cristiano no es que sea un hombre generoso, un buen padre, una mujer excelente, un sacerdote maravilloso, súper fiel, no, porque eso sería héroes, no, el cristiano es una persona
que en su debilidad está revestido de Cristo, de manera que ya no es él el que actúa, es Cristo el que digamos, el que le da la fuerza, es Cristo el que actúa en él. Y por eso un cristiano no juzga a nadie, porque no dice, yo sí hago y usted no hace, no, es que Cristo me ayuda, es que Él es mi fortaleza, es que si yo hago todo esto es porque Cristo, el Espíritu de Cristo está en mí, está revestido. ¿Se dan cuenta? Esta palabra tan sencilla, vestido, todo lo que significa. Podríamos profundizar mucho más, pero tampoco nos podemos quedar aquí toda la noche, ¿cierto? Entonces, dice finalmente que le contaron todo y que este hombre quería seguir a Jesús, ¿no? Porque finalmente esto es lo que sucede cuando uno experimenta la salvación de Dios. No se puede quedar callado, ya uno no, y no es que sea un fanático como a veces le hacen, digamos así, que de todas partes está dándole Cristos a la gente, no, cristazos, sino que ya le brota del alma, hablar de Dios, hablar de la acción que Dios ha hecho en su vida, hablar de cómo estaba de mal y cómo ahora el Señor lo está sanando, le está dando una nueva vida, ¿no? Por eso dice aquí, le dice Jesús, vete a tu casa con tus parientes y cuéntales todo. Es muy especial esto, porque en Marcos está una cosa muy, muy especial que se llama el secreto mesiánico, ¿cierto? Que Jesús siempre calla a los demonios o cuando hace un milagro diga, pero no le cuentes a nadie. Generalmente no le obedecen, porque cuando Dios actúa en la vida de uno no se puede quedar callado. Pero Jesús dice, no le cuentes a nadie. Le dijo, no le digan a nadie. Cuando Pedro, por ejemplo, dice, tú eres el Hijo del Dios vivo, dice, bueno, está bien, esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino su Padre que está en el cielo. Pero no se lo digan a nadie. Y aquí Jesús le dice a este hombre, cuéntales todo. ¿Por qué? Porque como estamos en el mundo pagano, no hay peligro de que a Jesús lo confundan con un Mesías político. ¿Se dan cuenta? Mientras que si los discípulos en la parte de los judíos dicen que este es el Mesías, van a decir, ya llegó el Mesías que nos va, digamos, a guiar el ejército contra Roma y entonces vamos a hacer una revolución política, porque esa era la tentación que tenían los discípulos y, digamos, el mundo judío, un Mesías político. Este hombre no tenía ese problema porque estaba entre los paganos. Él le iba a anunciar la verdadera salvación, el verdadero reino, que no era el reino de este mundo, sino el reino de los cielos. Y fíjense lo que dice. El hombre se fue y como comenzó a contar por los pueblos de la Decápolis, ya le expliqué lo que es la Decápolis, lo que Jesús había hecho por él, y todos se quedaban admirados, ¿no? Entonces aquí, fíjense que está este término de que admirados, que es, digamos que se encuentra sobre todo en San Lucas, ¿no? Taumazo, que significa, así se dice en griego, que significa quedar como perplejo, todos quedaban perplejos, pero ¿cómo es posible que este hombre diga esto? Porque esto, digamos que la fuerza que tiene estos testimonios de estas personas que a veces han tenido estas conversiones profundas, etcétera, todo el mundo queda como admirado, ¿cómo es posible? Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso no tenemos que tampoco nosotros nunca, dice San Agustín, no es nunca un hombre por perdido. El gran pecador de hoy puede ser un gran santo mañana. Entonces esto lo digo porque esto, todo lo que he dicho, seguramente ustedes algunas cosas las habrán interiorizado para ustedes, pero también habrán pensado en tantas personas que están a su alrededor en esta situación, de manera que ahí nos dice el Señor, que recemos por ellos, que no dejemos de anunciarles el Evangelio, la verdad, con amor sí, pero también con verdad y firmeza, porque puede llegar el momento en que el Señor los toque y este que es un gran pecador hoy, mañana puede ser un gran santo, que haga mucho bien, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Bueno, yo creo que ya sería como una reflexión así bíblica sobre este evangelio. Espero que les haya ayudado y sobre todo que les haya ayudado, ¿no? Interiormente a entender mejor esta palabra y también que si alguna tiene una pregunta me lo puede decir, ¿cierto? Sería como el momento. Yo tengo una pregunta. Se refiere a los demonios. ¿Usted piensa que uno debe enseñarle a los niños de los demonios o no? Yo pienso que uno sí debe enseñar a los niños de que hay una acción, ¿cierto? Una acción contraria a Dios, ¿cierto? Pero entonces no caer tampoco un poco como en esta moda que hay hoy en día, que yo la llamo moda, como una especie de, digamos así,
de miedos, de supersticioso, a que una sombra, a que le tengan miedo. No, porque es que si, por ejemplo, una persona está en el Señor, ¿cierto? Tiene máximo, por ejemplo, que está en la iglesia, ustedes que están rezando el rosario. Entonces, ¿qué miedo podemos tener nosotros si Cristo ya venció el demonio? Entonces, en ese sentido no tenemos que tener miedo. El demonio, además, generalmente, ¿cierto? Generalmente, porque existen también las posesiones, así como se ven en las películas, pero son casos muy extraños. ¿Por qué muy extraños? Porque piensen esto, el demonio, la escritura lo llama el seductor, y así se presenta en el Génesis, el seductor. Entonces, un niño, por ejemplo, uno que le puede decir, mira, el demonio es, por ejemplo, es ese deseo o esa tentación que te presenta de hacer el mal, de ser violento, esa rabia que te sale cuando un hermanito te quita una cosa y de acá ganas como de cogerlo y arrancarle las mechas, decimos nosotros en Colombia, ¿cierto? Eso no es de Dios. ¿Quién te sugiere eso? El diablo. Que quiere que pelees, que quiere que tu vida. Entonces el niño empieza a entender que hay una acción, digamos, que es distinta, porque dice San Pablo, dice, si hago el bien que no quiero, si no hago el bien que quiero, yo quiero hacer el bien, pero no lo hago. Si no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, signo de que no soy yo el que actúa, sino el pecado. Y le da el pecado, San Pablo, una connotación, digamos, personal, ¿no? Personificada, que podríamos decir que es el demonio, ¿cierto? El demonio, el pecado que habita en mí, ¿cierto? Es decir, esta realidad que tiene que ser purificada y que es purificada por los sacramentos, ¿cierto? De ahí la confesión, de ahí el arrepentimiento, de ahí que en cada Eucaristía es necesario uno purificarse cada día. Hay un sacerdote que coloca un ejemplo que a mí me gusta mucho. Dice, uno por la mañana se baña, ¿no? Allá en Estados Unidos la gente, no sé si se baña por la noche o por la mañana. Aquí en Colombia siempre es por la mañana, ¿cierto? En Europa se bañan por la noche y otros no se bañan. Pero bueno, lo que quiero decir es que normalmente nos bañamos por la mañana nosotros aquí y uno cogiera un pañuelo blanco y si hiciera uno así, saldría blanquito, blanquito, porque uno está recién bañado. Pero te vas al centro, haces tus diligencias, etcétera, etcétera, y vuelves por la noche o por la tarde y te haces así con el mismo pañuelo blanco y sale negro. ¿Y por qué sale negro? Pues porque te han manchado de todo el hollín, de la polución, etcétera, etcétera. Así sucede también con el alma, que también tú te purificas, estás en un proceso de conversión, haces un rosario y eso te purifica el alma, pero después sigue la vida, la televisión, internet, los problemas, etcétera, etcétera, y es necesario por eso constantemente esta relación con Dios, este reunirse, este congregarse, digamos así, a través de esto que hacen ustedes del rosario, de la predicación, de la formación espiritual, es necesario. ¿No? Y no es que yo me convertí hoy y ya me sirve para el resto de la vida como hacen los protestantes, no. Fíjense que eso lo dice muy bien la Escritura. Si hoy, dice el Salmo 94, si hoy escuchas su voz, hoy, porque la conversión es cada día, hoy. Entonces, así, eso es lo maravilloso de la vida, pero también el peligro, que el que es un gran pecador hoy puede ser mañana un gran santo, pero ese que es un gran santo hoy podría ser mañana un gran pecador, y la fe es precaria. Entonces al niño hay que irle enseñando eso, que es necesario hablarle, no con, digamos, tanto meterlo en ese mundo, digamos, de lo paranormal, que eso es un mundo muy extraño y muy peligroso, ¿cierto? Porque ahí hay muchas cosas que además una persona no debería ni meterse en eso porque ya de por sí es mal. Lo podemos ver en el catecismo, toda esa cantidad por ejemplo, todo el tema de la santería, ¿cierto? Es una cosa que no es cristiana para nada, ¿cierto? Pero bueno, entonces no meterse en ese mundo, sino en la vida cotidiana, decirle, existe una presencia del mal y tenemos también una presencia del bien, una acción del bien, que es el Señor, que es el Espíritu Santo que nos defiende. Y de ahí la importancia de la iglesia, de rezar, de enseñarles el Padre Nuestro, de enseñarles el Rosario, la Ave María, desde pequeñitos a persinarse, que es una manera de decirles, también tienes la presencia, la acción de Dios en tu vida que te acompaña siempre. Regalarles una medallita, por ejemplo, no está para nada mal, una medallita que lleven, que les haga presente ese acompañamiento de Dios y de la Virgen siempre en sus vidas. ¿Se dan cuenta? Esa sería como la respuesta. Larga, pero bueno. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Apúrense que el padre tiene hambre. Ah, sí. Bueno, yo creo que ya hablamos mucho, entonces ¿ah? Yo quería Por ahí hacerle una pregunta. ¿Cuál es su nombre?
Yo me llamo Octavio Gómez, yo soy un sacerdote de la Arquidiócesis de Medellín, pero soy misionero. Y entonces yo estoy aquí invitado por Doris, porque los conocí a ellos en Miami, y entonces, pero yo, digamos, ella me invitó porque como yo estudié Sagrada Escritura, entonces ustedes ven que manejo un poquito pues, el griego, el hebreo, estudié en Jerusalén. Entonces, digamos que tengo esa gracia de Dios, ese don de Dios de conocer la Escritura y puedo tocar estos temas, ¿cierto? Y entonces de eso. Entonces, Está muy interesante. Y bueno, cuando pueda regresar a Miami, acuérdese de la iglesia de Madre de Cristo, que ahí está el grupo de las damas de Maús, que lo pues allá fue donde estuve yo en diciembre, casi 20 días, casi un mes. No me vio en la Eucaristía. No, es Madre de Cristo. Sí. Pero usted estaría en vacaciones, más que estaba en vacaciones usted. Bueno, entonces les doy la bendición y mucho ánimo, seguir, como les decía, es necesario, estas reuniones no solamente son buenas, son necesarias, muy importante. No se los digo como una especie de cuña, no es tanto eso, sino como que es la verdad, es necesario porque necesitamos constantemente que nuestra alma sea purificada, porque el poder del demonio es tremendo y necesitamos la fuerza de Dios constante. Necesitamos la fuerza de Dios constante en nuestra vida que nos ayude, que nos ilumine, que nos muestre su camino. Sin eso estamos perdidos porque Él es más fuerte que nosotros. Entonces les doy la bendición y bueno, y si quedamos para si hay una próxima oportunidad, con mucho gusto hablamos de otro tema, lo que ustedes me digan. Bueno, desde Gracias, que sea bíblico, ahí me yo más fácilmente, más bíblicos. Muy bien. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bien. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bueno, feliz noche. A usted, Recen por mí también, que me gracias, hacen Dios me lo falta. bendiga, Padre. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias, Padre. Buenas noches. Saludos a todas las conocidas. Ay, Padre, No alcanzo, aquí con el celular no se alcanza a ver todo, sino algunos así. Bueno, Buenas hasta luego. Buenas noches. Dios los bendiga. Padre. Gracias. Amén. ¿Alguien quiere compartir algo? Porque a mí me impresionó mucho. Está muy buena esa charla. Muy bueno. Como que no te oigo. ¿Alguien quiere saber? ¿Aló? Ya ahora sí no se te oía bien. Y a veces... Redes sociales. Se oye. Sí, ya. Ya, Vivi. Que a veces no nos damos cuenta que tenemos al maligno rondeándonos y puyándonos y es bueno estar alerta de que él está ahí siempre y tener los ojos bien abiertos y no permitir que eso continúe, porque él siempre va a en la tentación, siempre va a estar en la tentación, no va a estar buscando cómo sacarnos de donde nosotros estamos con el Señor. Estuvo interesantísimo. Interesantísimo. Muy buena la reflexión. Muy buena la charla. Muy buena. Y habla muy pausado, muy lindo. Se ve que es, bueno, un gran hijo de Dios. Amén. De verdad que sí. Sí, se nota. Acuérdate que en Colombia es una hora más atrasada, o sea que por eso que le dije que tenía hambre. Que se iba a comer. Por el chito tenía hambre. Iba a tener su cena. Entonces, sí. Oh, pero muy profunda la charla, sí. Sí. Pero profunda, pero a la vez como fluyente, como que le llega a uno de verdad. Claro, mira. Habla muy claro, muy explicativo sí. en la conversación. Eso fue una lección divina perfecta. Sí. Cualquiera puede entender lo que él dijo, porque habla con palabras muy claras. Sí. Exactamente, eso es.